había decidido tocar un tema relacionado a la prisión preventiva, pero prefiero cambiarlo en atención a que ustedes saben que próximamente se emitirá una resolución por parte del Tribunal Constitucional en relación a un caso muy conocido donde yo fui la ponente que finalmente decidió el tema y prefiero no abordarlo en esta oportunidad hasta que sepamos la decisión del Tribunal Constitucional. Por eso he cambiado mi tema por algo que es también muy importante en estos momentos, que es el tema dedicado a corrupción y criminalidad organizada, implicancia del caso Lavallato en Perú. Bien, pasemos. ¿Quién me puede ayudar para que no esté? Bien, tenemos el tema de la corrupción. La corrupción puede ser definido de muchas maneras. Hay múltiples intentos por definir este término, pero a mí me gusta particularmente este del Consejo de Europa, del Grupo Multidisciplinario sobre la Corrupción, donde establece que la corrupción comprende las comisiones ocultas y otras conductas de las personas investidas, de funcionarios públicos o privados que hayan infringido los deberes a que legalmente están obligados con el fin de obtener beneficios ilícitos de cualquier clase para sí o para otros. Si ustedes se dan cuenta, la corrupción puede ser una corrupción, generalmente la nuestra, como está tipificada, es una corrupción en el ámbito de los funcionarios públicos. Pero en otros países, como en Colombia, como en España, también se ha tipificado la corrupción privada. En el caso nuestro, ahora solamente tenemos el tema de la corrupción pública y que en el ámbito penal está vinculado a los delitos contra la administración pública. ¿Bien? ¿Otras? ¿Quién me apoya, por favor, para ir? Es importante que nosotros consideremos en el tema de la corrupción instrumentos internacionales. ¿Y esto por qué? Porque Perú ha suscrito importantes convenios internacionales sobre la materia. Y en el caso de lo que es criminalidad y corrupción, porque ambas se coordinan, tenemos en primer lugar la Convención por el Orden Interamericana contra la Corrupción, que es primera. Luego viene la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que es la Convención de Palermo. Y finalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La tercera es quizás el más importante instrumento que se haya dado en materia de prevención y represión de la corrupción. Y yo les invitaría a ustedes para que comparen los textos de la Convención de Naciones Unidas con la de la Convención Interamericana contra la Corrupción, para que vean cómo ha evolucionado este concepto, y ahí van a ver temas vinculados a los delitos graves, temas relacionados con cooperación judicial internacional, con los beneficios premiales que se pueden otorgar a aquellas personas que delatan actos de corrupción, los temas de la prescripción y de las penas, etcétera, etcétera. Bien, otro punto que nosotros no podemos dejar de considerar es que existe una gran vinculación entre lo que es corrupción y derechos humanos. ¿Y esto por qué? Porque ya ustedes se darán cuenta, pues, ¿no?, de que la corrupción lesiona mucho a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. La muestra el caso peruano. Nosotros vemos que pese a que somos un país rico, que se dice que estamos en vía de desarrollo, cuando alguien quiere hacerse ver en un hospital, las colas que tiene que hacer, los días que necesita para que le den una consulta, cuando se va una persona a solicitar, en el caso de los colegios del Estado, una vacante, nosotros no encontramos dónde estudiar. Es posible que en un país que tiene tanto dinero, tantos recursos económicos, estos hayan servido para llenar los bolsillos de la clase política y no ir a lo que sirvió, cuál era su destino, servir para la población. Yo creo que ustedes son jóvenes estudiantes
que van a llegar luego a ser profesionales. Algunos serán abogados, jueces, árbitros, fiscales, procuradores, defensores públicos, etc. Pero tienen que entender que nosotros no podemos seguir de la manera en que estamos siguiendo, ¿no? Que ya en el año 2000 se descubrió una gran crisis de corrupción que se tuvo que afrontar y que lamentablemente muchos casos penales aún no han concluido, y que ahora, después de cerca de 19 años, seguimos con la misma situación, y que ya estamos viendo incluso que las primeras personas que se les dio prisión preventiva se ha tenido que liberarlas porque el tiempo máximo ha concluido. Entonces eso nos tiene que llamar a la atención de que no tenemos un sistema de justicia que está preparado para enfrentar a estos casos. Una experiencia tan fuerte como la del año 2000 no ha servido para establecer un camino para que este sistema de justicia pueda enfrentar de manera rápida, de manera eficiente estos casos de corrupción. No sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? El día de ayer leí una noticia donde la preocupación era que no habían sentencias todavía en relación a los casos de corrupción de funcionarios vinculados al caso Lavallato, no obstante que el conocimiento de ellos en Perú empezó en el año 2017 y ya estamos concluyendo el año 2019. Tenemos un nuevo código, ese nuevo código se entiende que debe de servir para llevar a cabo estos procesos de manera más ágil, de manera más eficiente, pero no sabemos en realidad qué va a pasar en el futuro, porque estamos recién entrando en algunos casos en etapa intermedia, que dura muchísimo, luego tiene que haber un juicio oral y luego tiene que haber una etapa impugnativa que no sabemos cuánto va a demorar. Bien, entonces, esto de la corrupción y derechos humanos, que ataca fuerte a los derechos económicos, sociales y culturales, nosotros lo vemos todos los días en Perú, también ataca a los derechos políticos, por supuesto, porque si nosotros no sabemos elegir como ciudadanos a los mejores exponentes, seguiremos en la misma situación, y esto no va a cambiar. Lamentablemente, si nosotros no entendemos que tenemos que actuar de manera diferente al momento de dar nuestro voto, tenemos unas elecciones próximas en enero. Si volvemos a la misma situación, si nosotros no sabemos elegir a los mejores, lamentablemente esto seguirá siendo igual. ¿Por qué? Porque el caso Lavallato ha demostrado una gran incidencia, no en temas de corrupción administrativa, sino en temas de corrupción política, donde el dinero, según las revelaciones que están haciendo los delatores premiales de Brasil, acá se llama colaboración eficaz, en Brasil delación premial, están manifestando que a todos los partidos políticos habrían ellos dado dinero. ¿Para qué? Evidentemente no querían correr ningún riesgo para que cuando se llegue al poder las obras, las grandes obras, sean para ellos. Lamentablemente eso ha ocurrido en nuestro país. La corrupción que tuvimos en el año 2000 era una corrupción interna. En cambio, la que tenemos a partir de 2017 ha demostrado que es transnacional, que viene de otro país con sus prácticas, hablamos de Brasil, a instaurarse en el caso peruano y a corromper a la clase política, y ahí está el peligro. El más grave peligro es ese, porque no hablamos de la microcorrupción, sino estamos hablando de una macrocorrupción que tanto daño le está haciendo al país. Bien, pasamos, joven. Ya la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha emitido dos grandes resoluciones, la 1 del 2017 y la 1 del 2018, donde ha establecido el vínculo entre corrupción y derechos humanos. ¿De qué manera la corrupción afecta a los derechos humanos en su integralidad? Y creo que si empezamos a leer estas resoluciones,
nosotros vamos a estar totalmente de acuerdo con lo que la Comisión Interamericana ha emitido al respecto. Bien, en el caso de Perú, yo les recomiendo la lectura de un libro de Alfonso Quirós. Es pequeño nada más, pero demuestra la historia de la corrupción en nuestro país desde que los españoles se vienen y se instauran aquí. Entonces, él tiene algo que a mí me parece correcto y le he colocado como una especie de síntesis sobre el tema de la corrupción, y habla que comprende actividades públicas y privadas, ofrecimiento y recepción de sobornos, eso es clásico, los famosos cohechos, malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos. El dinero del Estado finalmente no va a las obras públicas, va hacia los bolsillos de los corruptos, de la corrupción pública, enquistada en los ministerios, enquistada en el Poder Ejecutivo y muchas veces en el Poder Legislativo. Interesada aplicación errada de programas y políticas, todo se reconduce no para el bienestar de la población, sino para el bienestar de un grupo determinado. Escándalos financieros y políticos, estamos acostumbrados. Hace muchísimo tiempo se perdió una página, la página 11, y se siguen perdiendo grandes documentos en Perú. Fraude electoral y otras transgresiones administrativas, y aquí es muy importante este punto, como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos que despiertan una percepción reactiva en el público. Miren, él lo decía hace tiempo. Y nosotros nunca hemos hecho nada por tipificar una figura que se llame financiamiento ilegal de partidos políticos. Y por supuesto, ahora, cuando se acusa de que el dinero llegó para financiar campañas políticas de congresistas, de alcaldes, de aspirantes a la presidencia de la República, esto no constituiría delito, se dice, porque no estaría tipificado. ¿Se dan cuenta? O sea, han pasado 20 años, hemos visto lo que ha ocurrido y no hemos sido capaces de crear una legislación posible de atacar estos temas. Yo siempre digo, porque soy jueza, de que cómo es posible que en nuestro país, porque tú sustraes un teléfono con fuerza, la pena sea de 12 a 20 años. Pero si tú te apropias del dinero del Estado a través de un peculado, la pena va de 2 a 8 años. Entonces, claro, ¿quiénes dan las leyes? Las personas a las que les conviene darlas de una manera determinada. Como tú tienes una pena de 2 a 8, tú puedes jugar y no puedes dar prisión preventiva. Pero como tienes una pena de 12 a 20, tienes que dar una prisión preventiva porque, evidentemente, el riesgo de fuga sería mucho mayor en personas que están comprometidas en esta clase de delitos. Solamente para hacerles la mención del delito que es el más importante en cantidad en el país. En Perú, todos los días se cometen robos. Y con penas de 12 a 20 años, todos los días la gente ingresa a la cárcel. En Perú, todos los días, más de 4.500 municipios distritales se cometen apropiaciones de dinero que deberían servir para las obras públicas, pero esas no merecen prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, estas cosas en realidad tienen que llamar la atención para que nosotros, ustedes que son alumnos, nosotros que somos jueces, y en el lugar en que estemos, tratemos de ver cómo resolver este tipo de problemas. ¿Seguimos? Miren, los casos de corrupción de funcionarios son muchísimos, porque lamentablemente la corrupción se ha instaurado en nuestro país. Ahí tienen ustedes más o menos la estadística. Tenemos 40.635 casos en trámite contra servidores y funcionarios públicos. Claro, pero es lo pequeño. Lo grande son menos casos, pero el dinero es muchísimo mayor. Pero de todas maneras esto hace daño,
por una percepción de la corrupción en el país. O sea, todas nuestras autoridades, lamentablemente, están procesadas en delitos de corrupción de funcionarios, la mayoría. Y cuando se llegan los procesos electorales, como no se procesa a tiempo y tienen la garantía de la presunción de inocencia, estas personas vuelven a postular y miren ustedes, vuelven a ganar. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es la lectura que podemos coger de esto? ¿Es que acaso estamos acostumbrándonos toda la sociedad peruana como nación a vivir en corrupción? ¿A vivir en violencia? Bien, otra más. Joven, la corrupción en el Perú tiene dos formas. Una corrupción aislada y una corrupción sistémica. Lamentablemente, en el caso peruano, podemos decir que estamos viviendo en una etapa de corrupción sistémica, donde la corrupción se ha instalado en todas las instituciones del Estado, en todas, y eso lo demuestra la estadística de los casos, sin considerar cuánta cifra negra habrá detrás de cada caso. Porque hay gente, y ustedes saben, que en los delitos de peculado para tercero, en los delitos de cohecho, ¿no?, en los de tráfico de influencias, siempre va a haber dos personas que quieren el tema. Y esas personas, muchas veces, si consiguen lo que quieren, no van a denunciar. Pero si no consiguen, por supuesto que van a ir y denunciar. Miren, el día de hoy ha salido una noticia acá y he escuchado el audio de cómo un fiscal provisional solicita 30.000 soles, ¿no?, a unos litigantes y lo han grabado. Miren, si no se graba, salen absueltos, porque no hay la prueba que evidencie ese pedido de dinero. Pero como ellos han grabado, la verdad es que es un audio horrible, donde él le dice, bueno, aquí vamos a arreglar las cosas, se les va a devolver sus 30.000 soles, y la persona le dice, pero ¿cuándo? Si estamos a cada rato pidiéndole que devuelva el dinero y no nos da el dinero. No, es que le he dado a 3 jueces y los jueces me tienen que devolver. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que ese dinero no es para los jueces, es para quien lo pide. Si esa persona obtiene lo que quiere, que no vaya a la cárcel, su familiar se queda callado. Pero si no lo obtiene, denuncia. Entonces, es mucho de nosotros como ciudadanos que no permitamos los actos de corrupción. Es una práctica en muchos lugares, en el caso de Perú, de que sea la misma persona que se siente ofendida la que grabando ha podido conseguir las condenas. Claro, si yo como abogado voy y pongo 10 soles en el expediente, yo estoy incentivando la corrupción. Y eso dice que es una práctica común de los abogados. Ustedes no lo hagan. No tienen por qué hacerlo, porque el servicio de justicia debe ser gratuito. Ay, pero si no pongo los 10 soles, no lo hacen. Y me dejan mi expediente sin tramitar. Pues así graben, para que sea la única forma de que nosotros podamos enfrentar este tipo de corrupción pequeña, micro, pero que si la vas uniendo, convierte esta corrupción en el país en una de tipo sistémica, donde podemos encontrar la gran corrupción y la pequeña corrupción. Pero ambas subsisten y se alimentan, se retroalimentan, y es el sistema el que nos hace muchísimo daño. Otra más. El perjuicio económico causado al país, según la Contraloría General de la República, para el año 2016 era aproximadamente 12.000 millones de soles. Para el año 2017 la cifra sería 17.000 millones, ahora que se están conociendo los casos de corrupción.
la gran corrupción en el país, bueno, la cifra seguramente será muchísimo mayor. Entonces, ¿es posible esta corrupción y que la gente se muera de hambre? ¿Es posible que siendo un país tan rico en gas, la gente se muera de frío? ¿Es posible que teniendo tanto dinero y que puedan haber buenas universidades, las que dan buena estructura sean las privadas? Y que un rector de una universidad gane 2 millones de soles. Es que esto no puede seguir así. Esto tiene que cambiar, no debe seguir así. Y que cuando la SUNEDU quiera arreglar estas cosas a través de un amparo, quieran paralizar su accionar. Bien, seguimos. Bien, nosotros tenemos un marco legal idóneo para combatir la corrupción. Idóneo. Tenemos la Constitución y cómo se previenen los actos de corrupción. Porque lo ideal es prevenir, no reprimir. Para eso está la Contraloría General de la República, los órganos de control interno de cada institución. Pero entonces, ¿han fallado? Claro que han fallado. Si no, no estaríamos viendo los graves casos de corrupción que ahora aparecen. Y se deja los casos que se conocen para que sea la Fiscalía y el Poder Judicial los que arreglen los problemas, cuando esto es un compromiso de todos. Esto no debería de llegar a ser conocido ni a realizarse si todos asumiéramos un compromiso diferente frente a lo que está pasando en el país. Por ejemplo, ahí les he colocado la principal, una de ellas, ¿no? Los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la nación. Este artículo de la Constitución ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en diversos fallos y dice que es una obligación de parte de nosotros, funcionarios y servidores, asumir una tarea en defensa de los intereses de la nación. Sí, pues, todo lo contrario, nosotros estamos viendo que viene ocurriendo. Hay un deber de hacer declaraciones juradas de bienes y rentas para efecto de determinar si en el ejercicio del cargo una persona se ha enriquecido de manera ilícita. Todos publicamos nuestras resoluciones, nuestras declaraciones juradas. Cualquiera accede a la información. Es una forma, me parece correcta, de saber cuál es tu desbalance patrimonial a efectos de establecer un presunto enriquecimiento ilícito. Pero es una forma nada más. Debe haber muchas más formas de combatir estos temas de corrupción. La dúplica del plazo de prescripción es otra forma de combatir la corrupción. Recuerden ustedes, la Constitución es una norma de eficacia directa. Pero ¿qué pasa? Mientras no se coloque en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, como quiera que es una norma que afecta a derechos fundamentales, tiene que estar regulada en los respectivos códigos. Entonces ahora sí, hemos tenido siempre el tema de la dúplica del plazo de prescripción, que a través de acuerdos plenarios de la Corte Suprema no se hace extensiva a los extranjeros, a los terceros, porque se dice que el deber de garante lo tienen los funcionarios y servidores públicos, mientras que el tercero no tiene ese deber. Me parece correcto, ¿no? Pero si el proceso demora tanto, no obstante que coloques una dúplica, terminará prescribiendo y se estará generando impunidad. Bueno, ya saben ustedes que se reformó la Constitución, ¿no?, para ver que el artículo 41 de la Constitución no solamente comprenda delitos contra el patrimonio del Estado, sino que todos los delitos que agravan el patrimonio del Estado, todas las personas que intervienen hasta los terceros, no tengan la dúplica del plazo y que ciertos delitos finalmente sean imprescriptibles. La reforma constitucional ya se dio, pero hasta ahora al Poder Legislativo no le interesa legislar y colocar esas disposiciones en el Código Penal y el Código Procesal Penal. Se dice que las
detenciones preliminares judiciales, tratándose de personas vinculadas a criminalidad organizada, el plazo es de 15 días. El código sigue diciendo que son 10. Entonces se produce ahí una interpretación. La Constitución dice 15, el código dice 10. Tenemos que aceptar que son 10. Entre tanto, no se modifique el Código Procesal Penal. Bien, les dejo ahí para que vean ustedes, son cantidad de normas. Pasa por favor a otro. Cantidad de normas en la Constitución para prevenir y combatir la corrupción, y además el Tribunal Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos donde habla sobre el tema. Y tenemos, por ejemplo, esta sentencia, la 06/2006, que establece que la lucha contra la corrupción constituye un mandato constitucional. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes abren la Constitución, el único artículo que se refiere a una lucha del Estado contra un delito es el artículo 8, que se refiere a lo que es el delito de tráfico ilícito de drogas. No existe una norma igual para la corrupción, pero el tribunal ya lo ha establecido en esta sentencia 06/2006. Y también hay otra famosa sentencia cuando se tuvo que ver lo que era el tráfico ilícito, el tráfico de influencia simulado, ¿no? Y tenían que ver la nueva estructura del delito de colusión. Recuerden ustedes que fue un escándalo el que se suscitó en el país cuando se dio una norma que permitía que aquellos delitos de colusión que no afectaban el patrimonio del Estado pasaban a ser una modalidad simple. Y entonces tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional y dar una sentencia. Luego vino una ley que ya dijo la colusión puede ser simple y también puede ser agravada, y sus presupuestos. ¿Otra más, joven? Bien, cuando se conocen los graves hechos de corrupción en el país a partir del convenio que suscribe la empresa Odebrecht en Estados Unidos en el año 2016, estamos hablando ya de fines del 2016, empieza a darse toda una regulación para combatir todo lo que es delitos contra la administración pública, específicamente los artículos 382 al 401 del Código Penal. Pasa, joven. Bien, una gran cantidad de delitos, ¿no?, van a ser modificados. Se va a cambiar normas administrativas, normas del Código Penal, normas del Código Procesal y normas del Código de Ejecución Penal. ¿Por qué? ¿Qué pone de manifiesto esto? Que no estábamos preparados para lo que se venía. A pesar de que ya tuvimos una pésima experiencia en el año 2000, seguíamos igual. Y se tuvo que empezar a cambiar toda la legislación. Y, por ejemplo, se va a modificar el artículo 38 del Código Penal para establecer una inhabilitación perpetua. ¿Seguimos? Y ahí tienen ustedes una gran cantidad de normas. Si ustedes empiezan a ver decreto legislativo, todos son decretos legislativos. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el Congreso no asume su función de regular a través de leyes? ¿Y por qué cada vez que existen problemas delega facultades para que sea el Poder Ejecutivo el que legisle? Es que ellos no han sido nombrados, designados, elegidos por nosotros, la población, para una de sus principales tareas, que es legislar. ¿Por qué declinan de hacerlo? ¿Y por qué siempre que ha habido problemas le han delegado facultades al Poder Ejecutivo? No hay leyes, todos son decretos legislativos. Y grave, el tema de Perú es grave, porque debiera legislarse mediante leyes orgánicas aquello que afecta a derechos fundamentales. Pero en el caso peruano no es así. Entre gallos y medianoche se puede dar una ley que afecta gravemente derechos fundamentales, porque te elevan las penas a lo que se quiere, te establecen beneficios o te los deniegan como quieren.
Eso tratándose de leyes que afectan derechos fundamentales. Pero como yo las delego al Poder Ejecutivo, vía decreto legislativo, emito lo que quiera, claro, porque estoy sujeta a control, esas normas están sujetas a control por parte del Poder Legislativo. ¿Qué ha controlado el Poder Legislativo de todos los decretos legislativos que se han dado? Ninguno. Claro, porque lo que más interesa es ver lo que da réditos de la prensa, ¿no? Hay que investigar el baile que tuvieron en una institución y cuánto costó. Eso no importa, porque también tienen unas comisiones de fiscalización. Lo que interesa es legislar y fiscalizar adecuadamente, y eso no ha pasado. Y lo demuestran, ¿no? Ahí ven, decreto legislativo 1249, amplían funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para los efectos de lavado de activos. El 1296, improcedencia de beneficios penitenciarios, decime libertad y libertad condicional para los delitos contra la administración pública. Y así verán. Cantidades de normas de ese tipo. Seguimos. Este fue muy importante, el decreto legislativo 1307, que modificó diversos artículos del Código Procesal Penal. La oportunidad que se tuvo de legislar adecuadamente sobre cuál sería la función de los jueces y fiscales cuando estaríamos ante casos de criminalidad organizada. Porque nosotros no podemos dejar de considerar que el Código Procesal Penal ha sido dado para un proceso común, y lo único que se ha hecho es que cuando se trate de procesos complejos, lo único que se diferencia es que el plazo es un poco mayor. Pero tenemos, aparte de la 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, que necesita ser revisada, otras normas importantes en el Código Procesal Penal para atacar la criminalidad organizada. Esta fue la oportunidad y no se hizo. Y lo que tiene que hacer la Corte Suprema es, a través de acuerdos plenarios, ¿no?, resolver esta situación. Lo único que se hizo es, bueno, si la prisión preventiva de los procesos complejos, su plazo máximo es 36, para criminalidad organizada es 36, pero puede darse una adecuación del plazo de la prisión preventiva hasta 48 meses. Cosas así, ¿no? Pero el fondo es diferente. Las cosas se atacan de otra manera, no como se hizo, solamente agregando plazos al impedimento de salida del país, a la prisión preventiva, a lo que es el sobreseimiento, etcétera, etcétera. Otra más, bien, ya saben ustedes que para resolver los problemas de corrupción a partir del caso Lavallato, se crea un sistema especializado con una fiscalía, procuraduría, defensoría pública, todo especializado, que ya venía trabajando desde el año 2001, pero que en este caso se llaman ad hoc, porque son órganos para ese tipo de casos. Y luego, o sea, se ve el tema de los órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional y con competencia distrital. Pero claro, la nacional también existía con la Sala Penal Nacional. Ahora se han fusionado y se ha creado una gran corte que ve los temas de criminalidad organizada y corrupción de funcionarios. Otra más, joven. Hay un estatuto, ustedes lo pueden leer, donde te va a establecer las funciones de cada uno de estos órganos que se han fusionado para crear esta sala, que es una Corte Superior especializada. Seguimos. Les he dicho que la Corte Suprema ha tenido que resolver algunos casos, ¿no?, en relación a estos temas, y que hemos tenido un último pleno jurisdiccional en 2019, donde, si ustedes se dan cuenta, muchos de los temas que se abordan están vinculados a los problemas que se vienen presentando en relación a la corrupción, en relación a la criminalidad organizada y a las organizaciones criminales. Por ejemplo, prisión preventiva, presupuesto y requisitos, prescripción y caducidad de la reparación civil
porque es un escándalo la forma en que el dinero no ha podido ser cobrado. Esperemos, porque aquí ya hay sentencia, que con este nuevo acuerdo plenario, la Procuraduría y en general los afectados por cualquier caso de delito puedan ser resarcidos, puedan cobrar la procedencia de la medida de impedimento de salida del país en la investigación preliminar, porque habían criterios distintos que algunos consideraban que no procede mientras no se formaliza la investigación preparatoria, y otros que dicen que sí procede un impedimento de salida. Y las diferencias me parecen bien importantes, hermenéuticas, entre organización criminal y banda criminal, a pedido del Ministerio del Interior, este último, por los problemas que tenía al momento de llevar a cabo las investigaciones, porque acuérdense ustedes que hay una ley 30.077 que permite que en algunos casos se hagan las famosas videovigilancia, los OVICE, sin autorización judicial. Y entonces, claro, para organizaciones criminales, yo fiscal no requiero de la autorización del juez, pero en procesos comunes, donde investigo a cualquier ciudadano común, sí necesito la autorización judicial. ¿Me entiende? Entonces es importante que también eso se haya visto. ¿Otra más, joven? Vamos a ir terminando, porque ya está acá el doctor Percy García Cabero. Excelente, ya les dije, para mí eres el mejor profesor de Derecho Penal en el Perú. Y sí lo he dicho, yo no tengo ningún reparo en decir las cosas cuando es la verdad. Y lo van a escuchar. No me vayas a fallar, Persia. Bien, en los casos vinculados a la operación Lavallato, hasta donde habíamos llegado a investigar, habían 22 investigaciones preliminares, 25 formalizaciones de investigación preparatoria. Claro, ustedes dirán que es poquito, pero el dinero es muchísimo. Esto hace por más de 6.000 casos a nivel nacional, lo que está acá. ¿Y quiénes están implicados? Expresidentes de la República, lamentablemente, creo que todos, alcaldes, gobernadores regionales, candidatos a la presidencia de la República, árbitros, entre otros. Se dijo el arbitraje iba a ser la solución a los problemas por la corrupción en el Poder Judicial. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora? Reflexionemos siempre por lo que viene pasando en nuestro país. No significa adelanto de opinión, estamos diciendo lo que estamos viendo que está haciendo la Fiscalía. Bien. Solamente, seguimos, joven. Hay mucho que hablar sobre este tema, ¿no? Esta era una presentación panorámica, pero a mí me parece que hay aspectos principales. ¿Cuánto tiempo tengo, joven? ¿Quién ve el tiempo? 5. 2 minutos. Lo principal, no importa, vamos a hacerlo muy rapidito. Es importante que se garantice la autonomía del Ministerio Público. Hay un equipo especial que constantemente viene siendo fastidiado desde las altas esferas de su institución. Si no tienen autonomía, no podrán investigar de la manera más adecuada. Por supuesto, se les pide también ecuanimidad en el ejercicio, en el desempeño de su cargo. Segundo, ¿es importante el proceso de colaboración eficaz? Por supuesto, porque el que está dentro sabe todo lo que ha pasado y lo puede decir. Y claro, se ha tratado de atacar el proceso de colaboración eficaz, que es inconstitucional, que afecta a garantías constitucionales, pero todo lo que se sabe por los colaboradores. Porque lamentablemente no hemos tenido una Contraloría ni un Ministerio Público capaz de detectar casos sin necesidad de un colaborador extranjero. Se cuestiona la tipificación de los hechos como lavado de activo. Esa va a ser la gran tarea que le compete al Poder Judicial cuando llegue su momento. El dinero recibido, conociendo que a mí nadie me va a dar 3 millones, ¿para qué? ¿Es delito de lavado de activos o es un tema de financiamiento ilegal de partidos que en ese momento no estaba tipificado? Esa es nuestra gran tarea, que en su momento lo tendremos que decir. El famoso problema de las investigaciones en el Congreso de la República a los altos cargos de la nación.
que lamentablemente se había convertido en un tema de impunidad y que no permitía que los casos lleguen para su procesamiento en el Ministerio Público. Muchísimos casos de estos. El plazo razonable de las diligencias preliminares e investigaciones preparatorias. ¿Qué vamos a hacer ahora que se están venciendo las prisiones preventivas? De que las etapas intermedias duran mucho, de que ya tenemos 2 años desde que se descubrieron los hechos. ¿Qué vamos a hacer como Ministerio Público, como Poder Judicial? ¿Entienden? Seguimos. Necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, por supuesto. Casos tan mediáticos, casos donde está de por medio el poder económico y el poder político, necesitan una garantía muy especial para los jueces, que se ven atacados por 2 bandos, porque el Perú lamentablemente está polarizado políticamente. Y si no hay garantía para nosotros, independiente de nuestra imparcialidad, necesitamos la independencia de la institución como tal, a una integridad del sistema de justicia. El artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece que los jueces deben ser íntegros en el ejercicio de su función, al igual que los fiscales, si pertenecen a un órgano independiente, como es el caso de Perú. Pero si vemos que ciertas cúpulas altas del Ministerio Público y del Poder Judicial están siendo cuestionadas por vínculos de corrupción, también tenemos que ponernos a reflexionar sobre ese tema. Transparencia como principio rector. Es importante que las decisiones que se votan se conozcan en el día, para que el ciudadano conozca cómo se votó y que haya predictibilidad en las decisiones. No puede ser que uno diga A y otro juez diga B. Tenemos que, aunque estemos equivocados, porque después puede ser que el Tribunal Constitucional varíe esa decisión, pero tenemos que dar una respuesta uniforme, por supuesto ante supuestos de hecho similares. Hay que respetar el plazo razonable de los procesos, que es una de, quizás, de las objeciones más fuertes que se le pone al Ministerio Público y al Poder Judicial. Hay que garantizar los pagos de la reparación civil. Ya saben ustedes todo el escándalo que se ha hecho por el tema de la reparación, del acuerdo que ha suscrito Odebrecht con la Procuraduría y con la Fiscalía. Claro, hay muchos intereses de por medio. Hay gente que no le interesa que se sepa la verdad, por supuesto que no se sepa, pero hay gente que sí quiere saber la verdad. Yo quiero saber la verdad, quiero saber qué ha pasado en mi país para que esto no vuelva a ocurrir, porque ya ocurrió y si no se corta seguirá ocurriendo las veces que quieran y llegaremos al 2021 como empezamos en 1821 y eso ya no nos merecemos como ciudadanos. Y finalmente, el rol de la sociedad acá, civil y de la prensa. ¿Qué hacemos como ciudadanos para cambiar esto? Aparte de las manifestaciones que se hacen cada cierto tiempo, ¿qué hacemos nosotros para combatir esa corrupción pequeña, diaria, que se da en toda la administración pública? ¿Qué hacemos? ¿Nos estamos preparando para el proceso eleccionario que viene o vamos a votar por gente que tiene problemas judiciales, cuestionados, o queremos otra sociedad para el país? ¿Y qué hace la prensa? La prensa está informando debidamente los casos. ¿Qué labor juega la sociedad civil a través de las redes sociales? Bien, yo les dejo esto como motivación, porque las respuestas se conocerán en el camino, pero la verdad hay mucho que hacer. Muchas gracias.